Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos un día más al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día tengo algunos temas a compartir con ustedes esta semana. Y el primer tema, mis queridos hermanos, se llama La caída de los muros de Jericó. ¿Realidad o simplemente un mito? Vamos a estudiar juntos, mis queridos hermanos, el relato que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver los hallazgos arqueológicos, que aquí hay una conexión muy importante en lo que han hallado los arqueólogos con lo que dice la palabra de Dios. Así que va a ser impresionante, ¿cierto?, confirmar que la palabra de Dios es verdad. En primer lugar, vamos a ver cuál es la historia que se da acá en la palabra de Dios acerca de esta ciudad. Jericó, mis queridos hermanos, para los arqueólogos es una de las ciudades más antiguas que tenía murallas gigantes. Murallas de 10 metros de altura y de 4 metros de anchura. Es lo que han encontrado los arqueólogos acerca de las murallas de Jericó. Vamos a leer lo que dice la escritura, después vamos a conectar algunas ideas. Vamos a leer en nombre del Señor. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: Ahora bien, Jericó dice estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. ¿Por qué la ciudad estaba cerrada, nadie entraba ni salía? Porque los habitantes de Jericó, junto con su rey, había escuchado las magníficas obras que Dios había hecho con unos reyes que se interponieron en el camino de la trayectoria de Israel, más supieron lo que había pasado en Egipto. Así que, mis queridos hermanos, tenían terror de los israelitas y supuestamente, lógicamente, del Dios de Israel. Y dice el versículo 2, más Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado, dice, en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearé, dice, pues la ciudad todos los hombres de guerra. Yendo, dice, alrededor de la ciudad una vez. Esto lo haré durante 6 días. Dice, y 7 sacerdotes, dice, llevarán 7 bocinas. Esa era la trompeta en los tiempos bíblicos. Eran cuernos de animales. Se les llamaba bocinas, de cuernos, de carnero, delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oiréis, dice, el sonido de la bocina. Y todo el pueblo, dice, gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Si nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, vemos el relato de la palabra de Dios, esta era la orden de Dios. Tenían que ir el arca con sacerdotes, 7 sacerdotes con cuernos, y los hombres de guerra detrás de ellos. Y tenían que comenzar, mis queridos hermanos, a dar una vuelta. Por 7 días tenían que dar vuelta. Pero del día número 1 hasta el 6 tenían que dar una vuelta. Se tocaba la trompeta, pero nadie gritaba nada. Y la palabra de Dios dice que en el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y una vez que terminaran la vuelta número 7, se iban a tocar las bocinas o estas trompetas, ¿cierto?, de animales. Y lo que iba a suceder, que iban a gritar los soldados de guerra y los muros iban a caer. No iban a caer los muros, ni cayeron los muros por los toques de trompeta, ni tampoco por el grito de guerra, sino que las murallas cayeron por el poder de Dios, esas gran murallas. Muy bien, queridos hermanos, este es el relato de la palabra del Señor. Ahora, si nosotros vemos algunos detalles, vamos a ir ahora a la arqueología, si concuerdan algunos detalles. En primer lugar, según el relato que nosotros leímos de la palabra de Dios, el asedio duró solo 7 días. La verdad, mis queridos hermanos, de que Jericó tenía mucho para aguantar, porque cuando los israelitas ya cruzaron el río Jordán, iban en dirección hacia Jericó, era el tiempo de la siega. Así que el rey de Jericó había acumulado mucho grano en la ciudad. Si nosotros vamos al libro de Josué capítulo 3 y el versículo 15,
Ahí dice la palabra de Dios que era el tiempo de la siega. El 3:15 de Josué dice, cuando dice los que llevaban, dice el arca, entraron en el Jordán. Esta es otra historia, pero está muy relacionada con esta, cuando el río Jordán se paró, mis Dios hermanos. A los pies, dice, los sacerdotes que llevaban, dice, el arca, fueron mojados, dice, a la orilla del agua. Porque el Jordán, dice, suele desbordarse, y esta es la parte clave del texto, todas sus orillas en tiempo de siega. En tiempo de siega. Aquí la escritura dice que el río Jordán se desbordaba en tiempo de siega. Es decir, que cuando los israelitas tomaron o rodearon este sitio, ni siquiera fue sitio, sino daban vuelta bajo la ciudad, el rey tenía mucho tiempo para aguantar porque tenía agua dentro y lo que tenía era grano, mucho grano. Los arqueólogos, mis queridos hermanos, han encontrado jarrones llenos. Dice que lo más que se ha encontrado en estas ruinas de la antigua Jericó es grano. Es decir, que esto concuerda con la palabra de Dios, que era tiempo de siega. Ahora, ¿por qué los israelitas no se llevaron el grano? Ya que iban en dirección de ahí se fueron un periodo de tiempo, hay que saber que se fueron 6 meses a la ley de Dios, y después comenzaron, ¿cierto? Toma Josué la dirección de Israel y comienza, ¿cierto?, la pasada por Jericó para la tierra prometida después de 40 años. Pero aquí algo bien interesante, mis queridos hermanos, que dice la escritura que es tiempo de siega. Ahora, ¿por qué los israelitas no se llevaron el grano? ¿Por qué no se llevaron el grano? Aquí la Biblia dice claramente por qué. Porque Dios había dado, nada se tenía que tomar de Jericó. Si algunos metales valiosos eran para el tesoro de Dios, ¿ya? Dice la escritura acá, en el versículo 17 del capítulo 6 dice, y será, dice, la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están, dice, en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella. En cuanto, dice, escondió a los mensajeros enviados. Pero vosotros, dice, guardad, dice, el anatema, no toquéis, dice, ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que dice que hagáis, dice, anatema el campamento de Israel y os turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, serán consagrados a Jehová, para que entren en el tesoro de Jehová. Lo que yo quiero hacer resaltar, hermano, que la escritura dice claramente Dios que no tenían que tomar nada de ahí, de alimento. Por eso todo se quemó y hasta hoy los israelitas encontraron, los arqueólogos encontraron mucho grano. ¿Por qué no sacaron el grano? Porque el Señor decía que no tenían que sacar nada. Porque el Señor, Jehová, en el desierto les dio el maná, así que Dios tenía preparado el alimento para ellos. Pero algo bien interesante, que estos muros de Jericó cayeron hace 1400 años antes del Señor Jesucristo. Y esto concuerda, que el asedio duró 7 días, porque había tanto grano. Tenían tanto para aguantar, pero como el asedio duró 7 días, por eso los arqueólogos encontraron tanto grano dentro de esta antigua ciudad de Jericó. Los muros fueron derrumbados por Dios. Hermano, hoy día cuando los arqueólogos han ido, se han dado cuenta que los muros fueron derrumbados, como dice la palabra de Dios, cayeron de arriba hacia abajo. La antigua Jericó tenía 4 metros de muros de piedra, después 6 metros eran de adobe y tenían 4 metros de anchura. Así que los arqueólogos concuerdan que mis queridos hermanos, que los muros cayeron por algo que poderoso. Algunos atribuyen a un terremoto, pero nosotros sabemos que fue el poder de Dios. Se han encontrado cuerpos sepultados y aplastados por el muro que cayó. Todo esto, ¿cierto? Además, Dios dice que la ciudad tenía que ser quemada. Y nosotros, cuando los arqueólogos también se han dado cuenta que la ciudad fue quemada. Es decir, que todos estos aspectos, mis queridos hermanos, dan a entender que se cruzan lo que han encontrado los arqueólogos con lo que habla el relato maravilloso de la caída de los muros de Jericó. Muy pronto va a caer la Jericó actual. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Jericó, por qué el Señor la destruye de esta manera? Porque hacían cosas terribles, dice la palabra de Dios. La maldad había llegado ya hasta el colmo. Nuestro mundo hoy día está como una Jericó. Y también el Señor muy pronto va a hacer que los muros de este mundo caigan por el poder de Dios y se establezca el reino de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo y oración. La próxima semana vamos a subir otra ciudad antigua, allá algo arqueológico, ¿qué les parece? Vamos a escoger una ciudad para poder analizarlas con ustedes
y compartan este tema con otras personas. Que el Señor los bendiga. Suscríbanse al canal y como de costumbre vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre eterno que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, que tu palabra es verdadera, Señor. Hay personas que sintonizan este canal, que te aman a ti, Señor, aman tu palabra. Y como dice Romanos 10:17, la fe viene por oír la palabra de Dios. Tú bendices a nuestros hermanos grandemente, Señor. Cuídanos, Señor, en el mundo de tanta maldad. Provéenos las cosas que necesitamos, las cosas espirituales y también las cosas materiales que necesitamos para pagar nuestras deudas. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.